el Señor me habló de Pedro, y yo en realidad este mensaje, en realidad no es un mensaje, es una enseñanza, porque en realidad son algunos puntos que quiero compartirte, que es el corazón de Pedro. Diga conmigo, el corazón de Pedro. Usted sabe que en la palabra de Dios podemos hablar de varias personas que dejaron un modelo como persona. Vio que alguna vez usted dijo, yo quiero ser como Maradona. No, como Maradona no. Pero yo quiero ser grande como mi hermana que hizo esto. Me gustaría ser como mi amigo, me gustaría ser... Estamos sacando la envidia a un lado, ¿verdad? Estamos hablando con un corazón sano, que usted admira a la gente. Tenemos que admirar. Pablo que decía, no se prendan de mí, préndanse de Cristo, no me imiten. O sea, imítenme a mí, pero yo imito a Jesús. Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, siempre nosotros tenemos que ir a Jesús. Siempre tenemos que ir a Jesús. No podemos imitar a un hombre porque sí, si no tiene nada de Cristo. ¿Dolió ahí o no? Si usted ama a alguien o imita a alguien que no tiene a Jesús, está en un problema. Está en un problema porque a Dios no lo tiene. Y eso a veces no es muy light eso. Nos enseña, pero yo lo imito a fulano de tal, a mengano, pero ¿Cristo está ahí? ¿Cristo está en esa persona como para que lo imites? Entonces nosotros, si queremos tener gente que sea de influencia, que nos bendiga, tiene que tener un corazón, por lo menos diría yo, prendido de Jesús, ¿no? Entonces, yo quiero comentarle algunas cositas en esta presencia tan hermosa. Y uno entiende que los creyentes, nosotros, gente de Dios, sabemos que Pedro siempre lo hablamos como que él era un hombre impetuoso, digamos, inoportuno, un hombre grosero, un hombre vulgar, un hombre que tenía que no le importaba nada, era un hombre que, me imagino, boca sucia, era un hombre que tenía un corazón bastante atropellado, una persona bastante atropellada, como alguna vez usted conoce o usted se reconoce o se identifica. Pedro no pensaba, tanto así que le cortó la oreja al pobre soldado. Pedro no tenía este tiempo de la cordura. Pedro no sabía lo que era cordura. Pedro no sabía lo que era la moral. Nosotros a veces, antes de decir una palabra, pensamos 2 o 3 veces. ¿Cuántos somos así? O por lo menos intentamos no agredir a la otra persona, o por lo menos... Pero yo no quiero hablar de las desventajas o de las debilidades de Pedro. Quiero hablar de las virtudes que tenía él. Para que usted entienda que Dios nos dejó... Los hombres que usted tiene que admirar son los de la palabra de Dios, los que fueron inspirados por Dios. Por eso, como le dije en un principio, usted tiene que admirar corazones que realmente amen a Cristo. Entonces, nosotros nos sentimos identificados con Él, admiramos su valor al abandonarlo todo. Usted sabe que ahí en Mateo 4:18, no sé si mi hermosa esposa me puede dar una mano ahí decía, venid en pos de mí, decía Jesús, y os haré pescadores de hombres. 4:18, vamos a empezar. Mire lo que dice. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ahí estaba Pedrito. ¿Qué sucede en el que sigue? Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Siguiente. Mire cómo actúa. Ellos entonces, dejando al instante, diga conmigo, al instante, ¿demoraron? No. Una pregunta, cuando Dios le habla a usted, ¿será que usted sigue pescando? ¿Usted sigue pescando a ver si con su fuerza natural va a seguir? ¿O va a ser como lo hizo Pedro? Porque acá empezamos a ver una fortaleza que ese hombre tenía. Porque se estaba recién enfrentando a Jesús. Él estaba haciendo lo que hace habitualmente usted y yo. Pedro pescaba, era lo que se dedicaba. Usted se encarga de algo. Usted se encarga de cuidar, de trabajar, de ser madre, de ser esposa, de ser padre, hijo. Pero usted está en lo suyo. Viene Jesús y lo interrumpe. Dice, hey, dejen de pescar. Sean pescadores de hombre. Dice que acá, ellos entonces al instante dejaron las redes y siguieron. No titubearon. Y a nosotros a veces una eternidad para dejar las redes. Una eternidad para dejar de pescar. Una eternidad para dejar de estar en lo que... No, pero a mí Dios no me va a sacar así. Dios tiene que tratar conmigo, me tiene que ir curando de a poco. Acá vemos que Pedro, vemos una virtud, que Pedro deja las redes y dice, bueno, si me habló Jesús, yo lo hago. Si me habló Jesús, yo lo escuché. Él no sabía quién era Jesús. Él era un simple hombre lleno de pecados y debilidades como usted, como yo. Pero acá vemos el primer paso que hace Pedro, que fue dejar. Diga conmigo, dejar. Para seguir a Cristo, ¿qué hay que hacer? Algo hay que dejar. No voy a predicar qué va a dejar usted lo sabe. El Espíritu Santo le irá mostrando, ¿verdad? Mire,
ahí un poquito más, el Mateo 15:15, vemos otro comportamiento, o vemos el corazón de Pedro. Aquí usted está viendo la obediencia que tiene Pedro, la sumisión, y también le diría la palabra, el atrevimiento que tiene. Porque a Dios le gusta la gente con fe atrevida, uno que le crea. Pedro podría haber dicho: pará, Jesús, estoy pescando, ¿cómo voy a comer yo? ¿Cómo le voy a dar de comer a mi gente? Mire que Pedro tenía suegra. Jesús sanó la suegra de Pedro. ¿Cómo le voy a llevar a la suegrita algún huesito de perro? No, por favor. ¿Cómo le voy a llevar un pan viejo? No, vamos a llevarle lo mejor a la suegra. O sea, bendecidas, ¿eh? Pero ¿me entiende lo que le digo? Él tenía una familia. Él podría haberle dicho: Jesús, pero vos, ¿qué me vas a dar a cambio por yo seguirte? ¿Qué me vas a dar a cambio por yo seguirte? Yo tengo que trabajar, yo tengo que pescar, de eso vivo, soy un pescador. El problema es que cuando usted tiene la identidad de algo, es difícil que usted la cambie si no es por Jesús. No, a mí nadie me va a cambiar de acá. A mí, yo fui criado así, y mi madre fue así, y yo voy a ser así, y voy a morir así. Ahí hay un problema. ¿Sabe cuál se llama el problema? Orgullo. Porque si usted no se deja cambiar, Pedro podría haber dicho: no, Jesús, te sigo mañana, espérame que haga mi trabajo. Hubiera sido otra historia. Mire lo que dice, ahí vemos otro versículo de contexto, cuando Jesús, poneme si querés un poquito el anterior, el 14, que ahí vemos el corazón de Pedro y la curiosidad. Diga conmigo: curiosidad. ¿Usted quiere tener el corazón de Pedro? Curiosidad. Dice que dejadlo. Jesús venía hablando venía hablando de una parábola, y acá decía: son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Él estaba hablando de las ocasiones de caer. ¿Y qué es lo que le responde en el siguiente Pedro? Pedro ahí, cuando escuchó esa parábola, dijo: bueno, a ver si me entienden, a ver si me explico. Respondió Pedro: explícanos esta parábola. ¿Sabe qué le pasó a Pedro ahí? Se confundió. Explícame porque no entiendo. Explícame porque no entiendo. Porque no tengo el intelecto que quizás tienen los otros discípulos. Jesús le estaba hablando de una parábola y él le dice: explícanos porque... Ahí Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Esa palabrita era para Pedro. Estaban todos juntos, pero el que preguntó fue Pedro. Como diciendo, en otras palabras: ¿pero no entendieron lo que yo les dije? ¿No tienen entendimiento? Vio la transparencia que tenía ese hombre, ¿no? Ese hombre no se quedó con ninguna duda. Él escuchó a Jesús decir una parábola, y lo primero que dijo Pedro fue: explícanos. Usted, mire, lo que yo le digo hoy de parte del Señor, que usted tiene que ser una persona curiosa con Dios. Dios nunca le va a responder por la mitad. Dios lo que le dice, lo cumple, y le dice todo. Si usted dice: no, pero yo siento que todavía el Señor no me ha hablado, ¿qué tengo que hacer? Busque la presencia, sea como Pedro. Explícame, Jesús, explícame esta parábola. No entiendo que dos ciegos van a guiar y van a caer en el hoyo. No entiendo. Él estaba hablando de los fariseos. Jesús venía dando una serie de parábolas y enseñando de lo que era el evangelio, digamos, lo genuino y lo religioso. Y Pedro dice: bueno, yo quiero que seas más claro conmigo. Y Jesús ahí le habla un poco duro, porque dice: ¿qué pasa? ¿Son de poco entendimiento? Entonces ahí vemos otra parte del corazón de Pedro, y podemos entender que ser curioso y no saber las cosas es bueno. Por eso la bienvenida es para todos. Por eso acá no entran los ricos, no entran los profesionales y no entran los que saben todo, sino dejan entrar a los otros. Porque acá no van a venir los que estudian solamente. Acá no van a venir los profesionales. Acá van a venir los que entienden y los que no entienden. Porque ahí usted va a ver que Pedro era de los pocos que no entendía, pero fue uno de los mayores apóstoles sobre la tierra. Es decir, tu intelecto no limita lo que Dios puede hacer. Lo enseñamos el domingo. Usted lo cree con el corazón y no con la mente. Usted lo que recibe, cada palabra que hoy se está soltando, que se suelta a cada reunión, usted lo cree con el corazón. Primero lo razona con el intelecto. Pero a Pedro no le daban los patitos. Pedro dijo: no entiendo esta parábola, Jesús. Explícame porque no sé, no lo sé. Y Dios le hablaba y Jesús hablaba en parábolas. Amén. Ahí vamos viendo otra cualidad del corazón de Pedro, ¿verdad? Ahí vamos entendiendo el corazón que tenía Pedro. Ahora quiero leer el Mateo 14, 22 al 33, ahí es en la parte de las aguas,
cuando Pedro clama. Quiero empezar por 14:22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y iban a la otra ribera, dice, a la otra parte. Entre tanto que él se despedía de la multitud. Siguiente. Vamos hasta el 33 con ese. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Jesús, mire lo que hizo, Jesús fue a orar, estaba solo. ¿Cómo sigue? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Diga conmigo, una tempestad. ¿Usted pasa por tempestades o no? ¿Se le mueve la barca o no? A mí se me mueve la barca. Bueno, ¿qué sigue? Más a la cuarta vigilia de la noche, ¿cuándo fue? Jesús estaba orando de día, de noche. Dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mire la respuesta o lo que pensaron ellos. Es un fantasma, dijeron. ¿Cómo sigue? En el 26. Y los discípulos viendo a Jesús sobre el mar, un fantasma, dieron voces de miedo. Siguiente, en el 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. No temáis, no se asusten, yo soy Jesús. Vengo caminando sobre las aguas. ¿Cómo sigue? Entonces le respondió Pedro, otra vez Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahí vemos otra parte del corazón de Pedro. El único que vio a Jesús caminar sobre las aguas con todos, con el temor, con creer, porque ahí no dice Pedro dijo que era un fantasma, ahí dice que los discípulos dijeron. Yo no sé qué dijo Pedro. Yo lo que sé que el único que se animó a creerle a Jesús fue Pedro. Porque dijo, bueno, si Jesús está caminando sobre las aguas, miren la pregunta, porque Pedro podría haber dicho: ¡wow, Jesús! ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Por qué lo haces? No, si eres tú. Acá estaba desafiando a Dios. Si eres Dios, yo quiero ir por ahí. ¿Y qué pasa en el 29? Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, no la pensó, me imagino Pedro, ya, volando, ya me bajo. Se bajó y dice que andaba sobre las aguas. ¿Usted sabía que Pedro caminó? Porque a veces nos enseñan por la mitad el mensaje. Dicen, no, Pedro se cayó en las aguas. Sí, pero él caminó, dio unos pasitos. O sea, la fe le alcanzó. Fue poca. Ahora, si usted dio un pasito sobre las aguas, eso ya es fe. Bienvenido bienvenido a recibir a Cristo y a tener fe. Usted dice, bueno, yo creo solamente esto de Dios. Yo creo que Dios no me ha dejado. ¿Sabe lo que está haciendo usted? Como Pedro, dando un pasito sobre el agua. Porque ¿qué pasa? En el agua no hay seguridad, en el agua hay profundidad, el agua no nos da ninguna seguridad. Y más que había tempestad, imagínense el mar, con lluvia, con vientos. Entonces, Pedro dice que ahí tenía fe. Él vio a Jesús y él quiso imitar a Jesús. Vio lo que es el corazón de Pedro. Pedro quiso imitar a Jesús, porque Pedro podría haber dicho, bueno, vení, subí a la barca, calma la tempestad, podría haberle dicho Pedro, pero no. Pedro dijo, no me importa este viento, quiero caminar como vos, Jesús. O sea, Pedro imitaba a Jesús o quería imitar a Jesús. Ahí vamos de vuelta. Usted, si sigue a una persona, tiene que ser de influencia, tiene que invitarlo a caminar sobre las aguas, iglesia. ¿Sabe por qué a veces la gente no cree? ¿O porque la gente no crece? Las malas juntas corrompen las buenas costumbres, dice la Escritura. Las malas juntas corrompen las buenas costumbres. Mi pregunta es, no me responda, ¿con qué gente se junta usted? ¿Lo enseñan a caminar sobre las aguas? ¿Le inspiran fe? ¿O le dan temor, miedo, soledad? No vas a poder, no vas a tener. Si usted sigue a Jesús, Jesús lo va a invitar a caminar sobre las aguas. Porque ¿sabe qué? Jesús podría haber dicho, Pedro, ¿no entendés que yo soy Dios? Yo puedo caminar sobre las aguas, vos no. Vos sos natural, quédate ahí, muchacho, que ya voy a la barca, pero mientras estoy caminando, no, como Pedro es el autor, Jesús es el autor y el consumador de la fe, dijo, la misma fe que tengo, yo te la doy. Mire el corazón de Pedro, ¿no? Esto está poderosísimo. ¿Qué sigue en el 30? Vamos hasta el 33. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Diga conmigo, la debilidad, el miedo, el temor. Y acá vemos algo que Pedro dice, al ver.
al ver el fuerte viento. Los sentidos naturales, amada iglesia, nos hacen desenfocarnos de lo espiritual. Jesús, imagínese usted en esa situación como Pedro, que Jesús le diga, vení a caminar sobre las aguas. Y usted, yo no sé si se anima, no me animo, voy. Capaz que usted tiene más fe que Pedro, no lo sé. Porque la fe, Dios deposita algo en usted. Pero lo que yo le quiero decir es que Pedro podría haber llegado hasta Cristo. Pero él dio solamente unos pasitos nomás. ¿Sabe por qué no siguió? Porque apeló con los ojos naturales. Vio el viento. Hasta ahí no lo había visto. Hasta ahí los problemas no le resonaban. Hasta ahí los problemas no eran importantes. Hasta ahí las circunstancias no lo afligían. Y así tenemos que vivir nosotros. Pero ahí vemos que Pedro no es ningún San Pedro, porque él pecó ahí. Entró el temor, derribamos alguna cosita ahí, se anda por la mente. Y más si estamos por las redes. Pedro no es ningún San Pedro, porque no es santo, él falló ahí. Y tiene un listado de unos cuantos pecados como usted, como yo. Comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Miren qué problema se metió Pedro. Usted se imagina, él quiere ser como Jesús, caminar como Jesús, mete la pata y todavía pide ayuda. ¿Somos así o no? Nos atrevemos a creer cosas que no sabemos si Dios te va a respaldar, pero Dios te dice, vení, caminá, y usted se hunde. Porque usted dice, ay no, perdón Jesús, corrí mi mirada. Porque dice la palabra, Pedro iba mirando a Jesús. Ponemos un poquito más atrás, el 29. Y dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Él sabía dónde iba. Él sabía que iba a Jesús. Él no iba a caminar a mostrarles a sus amigos, a los discípulos, a decir, miren cómo camino sobre las aguas. Él iba a Jesús. La fe siempre tiene que llevarte a Jesús, amado. La iglesia siempre tiene que llevarte a Jesús. La iglesia no te puede llevar a la economía. La iglesia no te puede decir, te voy a prosperar. La iglesia no te va a decir, vení que te vas a sanar. Es a Jesús. Pedro dijo, a Jesús voy yo. No voy a mostrar mis habilidades, no voy a mostrar lo que Dios puede hacer conmigo, que yo soy medio poderoso como mi maestro. No, yo voy para Jesús. Todo mensaje que se predique en esta iglesia, yo declaro en el nombre de Jesús que va para Jesús. Es decir, si usted viene acá, jamás le va a entrar en la duda, ¿qué está predicando el pastor? ¿Quiere ser bendecido él? ¿Quiere levantar su como dicen por ahí, no hagas ladrillos para Faraón? ¿Quiere levantar su iglesia? ¿Quiere levantar su gente? ¿Quiere la gloria para él? Nos caemos en el primer paso. Entonces usted tiene que saber quién lo llamó. ¿Quién lo está buscando usted? ¿Qué hace usted un miércoles hoy? Usted tiene que saber hacia dónde va caminando. La fe que tenga, sea poca, la haya perdido, porque Pedro podría haber perdido la fe. Pedro podría haber dicho, pero me hundí. Y haber entrado en depresión, como hay muchos que han dejado la silla vacía porque la fe le falló. Empecé bien, pastor, empecé bien a la iglesia y de repente di un paso y me hundí. Pedro se hundió. Pedro caminó sobre las aguas. Es decir, la fe le funcionó. La fe te funciona. Pero el problema es si vos te desnorteás de la fe y vos decís, wow, voy a mirar el viento, voy a mirar la enfermedad, voy a mirar el problema que tengo, la depresión que tengo, la plata que no tengo. Si usted empieza a ver los vientos y todo lo que lo amedrenta, usted se cae en el primer paso. ¿Cuántos dicen amén? Va entendiendo lo que es el corazón de Pedro. Por eso yo quiero que la iglesia tiene que tener ese corazón. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Mire lo que dice el Mateo 17:13. Ahí ve que en el que leímos recién, Pedro clama, sálvame, Señor. ¿Vio cómo no es de cobarde pedir ayuda? No es de cobarde porque yo, y podría haber dicho, bueno, ahora me voy a ahogar, porque yo quise creerle a Jesús. ¿Usted entiende ese mensaje o no lo entiende? Si no, póngase como Pedro, como le dijo Jesús. Explícame. ¿Usted entiende realmente lo poderoso que es esto? Porque Pedro le creyó sin dudar en caminar a Cristo, cayó, dice que se hundió porque vio el viento, se distrajo, se desnorteó, perdió el foco, cae y pide ayuda. El problema es que el último acto de pedir ayuda no lo hacemos todos, porque el pedir ayuda, ¿qué significa? Humildad. Diga conmigo, humildad. ¿Cuántas veces usted no pidió ayuda y le costó mucho más el trabajo? No le pedí ayuda. No le pedí ayuda a mi esposo.
en aquel momento. No le pedí ayuda a mi madre, me dieron unos pesos para pagar estas cuentas. No le pedí ayuda a mi hijo que se quedara a cuidar al hermano mientras yo iba a trabajar. No le pedí ayuda a mi amigo, porque mi amigo no me respondió. Porque lo llamé y no me atendió, no le pedí ayuda. ¿Sabe cuál es el problema de no pedir ayuda? El orgullo. Por eso Jesús enseñó la regla de oro: pedid y se te dará. Jesús dijo: pidan. Usted cuando pide, significa que no tiene. Si yo le digo: Mercedita, yo quiero que vos me des unos bizcochitos de aquellos ricos, significa que yo no tengo en mi casa. Ahora, que yo le diga: qué ricos bizcochos, ojalá que Mercedita se acuerde de mí y me dé. Eso es orgullo. Pedro se podría estar muriendo, ahogándose, sin decir: Señor, sálvame. Eso es lo que le quiero decir. Podríamos predicar todo el día con esto. Acá vemos otro pasaje donde vemos otra cualidad del corazón de Pedro. ¿Vio cómo empieza Pedro, no? Apurado, ya deja la barca: sí, voy contigo atrás tuyo. Pedro no sabía ni a dónde iba. Es como ese amigo que usted dice: vamos a pescar, vamos a tomar mate, vamos a salir a la feria, vamos. Dios, él siempre estaba para todo. Él estaba pescando y dijo: Jesús, vamos. Voy sobre la barca, voy caminando sobre las aguas. Bueno, voy. Vemos lo importuno que era Pedro, ¿no? Afanoso, quizás, ansioso. ¿Cuántos se identifican por lo que vamos ahora con Pedro? Bueno, tengo buenas noticias, pero no se me adelante. Mire, estamos en Mateo 17, del 1 al 13. Vamos a empezar del 1, cortito, leemos unos pasajes así más o menos. Hablamos de la parte de la transfiguración. Dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte. Mire, Pedro estaba ahí, en los 3. ¿Qué sucede? Dice que, y se transfiguró delante de ellos el Señor, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mire qué experiencia sobrenatural que tuvo ese hombre. Siguiente. Y aquí aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. Seguimos con el Señor, ¿verdad? Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, les preparamos algo ahí a Moisés y a Elías. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nos quedamos. A Pedro no le asombró ver hombres que no estaban en la tierra. Pedro le creía tanto a Jesús. Imagínense que usted va caminando y mirá, este es Pedro, este es Pedro. Este es Moisés, el que abrió el mar rojo. ¿Cómo andás, Moisés? ¿Todo bien? Este es Elías, el que hacía descender fuego del cielo, ¿te acordás? ¡Puah! Tremendo, Elías, me acuerdo. Una foto, por favor, Elías, así me saco. Pedro dijo: bueno, si se vienen a quedar, ¿entiende cómo a Pedro no le sorprendía nada porque él sabía quién estaba con él? Entonces usted, si Dios hace un milagro con usted, no se puede sorprender. A ver, que se entienda, claro que se va a sorprender porque Dios es sobrenatural, pero usted tiene que saber con quién vive, quién es su Dios y que Él es su Padre. Es como que mi hija no se sorprende si yo mañana le llevo un juguete, porque yo soy el Padre. No es que: ay, papá, y está una semana, un mes, 2 meses, papá me regaló un juguete, papá. Vio que usted se da cuenta cuando a un niño le falta carencia de padre, cuando regala un juguete y lo cuenta como un año. Eso a mí me pasa, yo que estoy en la clínica continuamente, me llegan pacientes, vi a papá hace 3 meses, y cuesta eso. Y de repente hace 3 meses que vio a papá y quedó, y pasa un año y sigue hablando de esa experiencia, porque fue la última experiencia que tuvo. Nos pasa a nosotros. ¿Cuándo usted la última vez que vio a papá? ¿Cuándo es la última vez que usted estuvo con el Señor? Pedro, era el día a día. Cuando Jesús dijo: Pedro, vení conmigo, vamos a apartarnos un monte, me imagino Pedrito: mirá lo bueno que se viene, mirá, vamos a ver, algo nos va a sorprender. Yo me imagino el corazón de Pedro. Así tenemos que ser nosotros, hambrientos. ¿Qué dice en el que sigue? Entonces Pedro dijo a Jesús, ahí: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Pedro fue testigo, diga conmigo, fue testigo de que Jesús era el Hijo de Dios. Fue testigo. ¿Usted es testigo de que Jesús es el Hijo de Dios? Pedro enganchó, no fue casualidad, fue que Dios quería que Pedro estuviera ahí para hoy aprender de Pedro, para admirar a un hombre de Dios. ¿Qué dice en el que sigue? Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Imagínense una voz del cielo hablando.
una experiencia sobrenatural única. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levántense, no teman. Pedro otra vez con el temor, ¿vio cómo el temor no es una excusa para no seguir a Jesús? A veces el temor nos abraza, incluso a veces el temor de las cosas de Dios, porque temor acá en la palabra se refiere a reverencia. Puede haber sido que haya tenido un poco de miedo, sí, porque es algo inusual, era algo que no lo iba a ver. ¿Cómo iba a escuchar una voz del cielo y un resplandeciendo, o sea, resplandeciendo el Señor con la luz, como dice la palabra? Que ahí fue algo que, imagínense, algo puntual. Sin embargo, Pedro, el temor lo abrazó. Y Jesús viene a levantarlo y dice: Pedro, yo sé que esto no lo ves todos los días. Levántate, no tengas miedo. El Señor, aún en tus experiencias, el Señor te levanta. Siguiente, en el 8. Y alzando ellos los ojos a nadie vieron sino a Jesús solo. Nuevamente se enfocaron a Cristo. Es decir, fue como un flash todo eso. Cuando pasó, cuando se postraron, cuando abrieron los ojos y miraron, estaba solo Jesús. ¿Habrá sido un sueño? Dije, ¿qué me habrá pasado? Todo esto que vivimos. Siguiente. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ellos ya habían empezado a asociar lo que decía la palabra. Y ya como vieron a Elías llegar, descender, y Elías no murió. Elías fue arrebatado, ¿no? Entonces Elías, ya, los fariseos y los religiosos, ya había palabra y creían de que Elías, es más, llega un momento donde a Juan el Bautista lo comparan con Elías, porque lo ven llegar y dicen: wow. No recuerdo en qué pasaba, pero cuando lo ven, si no me equivoco era Juan el Bautista, que lo ven y creían que era Elías. Pero mire lo que dice en el que sigue. Entonces le preguntan: bueno, ¿es necesario que Elías venga primero? Es decir, ¿por qué llegó ahora y Cristo ya está? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El que sigue: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y el último, 13, que dice: entonces los discípulos comprendieron que él había hablado, ¿de quién le había dicho yo? Juan el Bautista. Gracias. Ese versículo me extendí, no lo había leído. Ahí puede entender que a Pedro se le había revelado lo que a los fariseos aún venían. Dice que Elías viene primero, o sea, la pregunta, y Jesús ahí le responde. Es decir, una experiencia que tú tenés con Dios, Dios te revela lo que por años en una iglesia Dios no te lo revela. Y yo creo que estamos en un tiempo de aceleramiento, donde Dios nos está dando un discernimiento de la palabra de Dios. Es un tiempo de aceleramiento. Así como se acelera la maldad, así como usted ve el aborto como ir a comprar un chicle al kiosco, así como usted ve consumir droga como comer un pedazo de galleta afuera, también las cosas del reino avanzan. Las cosas del reino no se van a estancar. La iglesia se tiene que levantar. Si usted se quiere quedar estancado ahí, bueno, voy a orar para que no le falte la fe, pero usted no se puede perder este mover de Dios, este aceleramiento, donde su mente todos los días está siendo renovada. Por eso la palabra decía Pablo: no se conformen a este siglo, no se conformen a lo que ven, sino transformen su mente a través de la palabra. Nuestro entendimiento tiene que cambiar, ¿no? Y ahí vemos el asombro de Pedro. Después el Mateo 26, 69. Son ciertos versículos que yo lo voy poniendo en contexto para que usted vea el corazón de Pedro. Acá vemos, usted sabe que cuando Pedro falla, cuando Pedro niega a Jesús, él llora amargamente, dice la palabra. 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Galileo. Perdón, con Jesús el Galileo. Anteriormente Jesús le había dicho: vas a ver que antes que cante el gallo tú me vas a negar. Y Pedro le dice: no, pero ni soñar. No te voy a negar, voy a morir contigo, maestro. Tanto así que más atrás Jesús lo reprende a Pedro. ¿Usted sabe que Jesús lo reprende? Porque Pedro, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás, le dice Jesús.
Porque Pedro dice, no vayas a la cruz, no quiero que se cumpla el propósito. A veces nosotros mismos actuamos como Pedro. Queremos dar un consejo que no es el de Dios. Por eso ahí vemos la humanidad que tenía Pedro. ¿Y sabe por qué Jesús? Que ahora esto se lo cuento. ¿Sabe por qué Jesús reprende a Pedro? Más allá de la pregunta que le hizo, usada por el mismo Espíritu, ¿no? Anteriormente Jesús se le había revelado quién era el Señor. Fue el único de todos que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué sucede? Como Pedro tuvo la revelación y Jesús lo reconoció, escúcheme bien, Jesús lo reconoció delante de todos porque dijo, muy bien, sobre tu revelación la iglesia va a ser fundada sobre la roca. Ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Usted sabe que se le infló un poquito a Pedro. ¿Qué pasa? Así como cuando Dios te puede subir, Dios te baja. Apártate de mí, Satanás, Pedro. Con lo mismo que escucharon, wow, miralo el Pedro pescador. Pudo entender quién era, se le reveló que era Jesús. Me imagino Pedro al lado de Jesús. ¿Sobre quién más? ¿Quién tuvo la revelación? Me imagino a Juan, a todos al discípulo a quien amaba, como dice la palabra en el libro del Evangelio de Juan. Me imagino Pedro, no, yo tuve la revelación. Opa, ¿qué están haciendo ustedes? Me imagino. Porque a veces nos pasa cuando a nosotros, esto está tremendo, cuando a usted alcanza cosas y llega a cosas que el otro quizás no, podemos caer en el error de Pedro. ¿Y sabe cómo Jesús lo bajó? Casi nada, apartate de mí, Satanás. Así como Dios te reconoce, si usted se comporta, si usted se eleva con lo que Dios le puede dar, por eso yo cada día tengo que morir. Por eso cada día tenemos que morir acá. Porque un día que la gloria sea para mí, Dios va a decir, epa, la gloria, eso fue lo que le pasó a Satanás. Satanás era un adorador y la gloria descendía y Satanás era experto. Los teólogos dicen que era como una banda de música que emitía sonidos. Y imagínense, subía la adoración hasta que llegó un momento donde la adoración subió contaminada y Dios dijo, ey, Lucifer, estás contaminado. Lo mismo puede pasar. Jesús, viendo que Pedro había tenido la revelación, y Jesús ya lo conocía, Jesús nos conoce. Jesús ya nos conoce cuando nos entra la gloria. Jesús sabe cuando viene la vanidad, Jesús viene cuando nos inflamos. Por eso cada día tenemos que ser humildes. Por eso estamos enseñando esto, el corazón de Pedro. Porque más adelante, cuando Jesús dice que se va a ir a la cruz, Pedro es el primero, dijo, a ver si era cierto. Ahora, no, Jesús no va por mí. ¡No vayas! Ella se imaginó, en esta también. Ahora todos me van a agradecer, me van a decir, Pedro, lo salvaste, no dejaste morir. Claro, Pedro fue el único que entendió que era Jesús. Dijo, bueno, ahora la remato, le digo que no vaya. Jesús dice, bueno, Pedro, si tú me lo pedís, está bien. Gracias a Pedro, un aplauso para Pedro, no voy a ir a la cruz. ¿Sabes lo que le dijo Jesús? Apartate de mí, Satanás. Porque así como Dios te eleva, usted puede perderlo en un momento, ¿no? Por eso no toda iglesia, hablábamos ayer en la Casa Luz, no toda iglesia está Dios. ¿Quién le dijo que en toda iglesia está Dios? Si Pedro se había elevado y al cabo de un rato ya tenía Satanás metido. Tenemos que morir continuamente. Tenemos que tener el corazón. ¿Vio cómo el problema está en el corazón? Se había dejado usar espiritualmente Pedro, claro que sí. Pero su consejo no era el bueno. No era un consejo de Dios. Amén. Y ya voy concluyendo. Pero vamos un poquito más adelante. Estamos en el 69, 70. Lo que pasa es que hay mucha Biblia y es hermoso aprender la palabra de Dios. Dice que, mas él lo negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Esta mujer vino a avergonzarlo, no, a decirle, no me sale a decirle, a deschavarlo, no sé, a decir, bueno, vos estabas con Jesús, ¿qué estás haciendo acá? Y dice que él la negó delante de todos. Delante de todos negó a Jesús. ¿Y qué pasó? Le dice, no sé lo que dices. El siguiente, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. ¿Qué responde Pedro? Otra vez lo negó. No conozco al hombre. Mire todo el tiempo que había estado Pedro con Jesús. Todo ese tiempo que había tenido Pedro con el Maestro. Había caminado sobre las aguas. Había sanado hasta su suegra. Porque vamos a adelantarnos, porque así no leemos todo el suceso de Pedro. Pero todo el tiempo que Jesús estuvo con Pedro.
Jesús hizo el milagro cuando Pedro le corta la oreja a Maico, si no me equivoco era Maico. O sea, y negarlo a Jesús. Le entró la vergüenza a Pedro, le entró el temor. Y él, hace unos días atrás, le había dicho, no vayas a la cruz. Y después cuando vio que le reprendió al diablo, lo último que le dice, bueno, voy a ir contigo. No, si vos perecés, yo voy a ir igual. ¿Qué dice en el que sigue? Ahí iba la segunda. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pedro había cambiado, diga conmigo. Tu manera de hablar. El hombre come de los frutos, de lo que habla. Pedro ya había cambiado. ¿Sabe cómo la gente va a saber que usted es hijo de Dios? De la manera que habla. Usted quiere mostrar a Dios, hable de Dios. Pero una cosa le voy a decir, hable al Señor, no hable lo que usted sabe de Dios y no hable de usted, hable de Dios. Verdaderamente, dice, yo lo conozco por lo que habla. La gente nos va a conocer por lo que hablamos, por la fe que tenemos. La gente te va a conocer, tu familia te va a conocer por la fe que tenés. Vos sos diferente, como me dijeron hace unos días. Vos tenés algo raro, ¿por qué? Porque soy como Pedro, porque hay algo raro. El tema es que cuántas veces usted dice, vos sos diferente. Ah, sí, ¿por qué? No, yo porque lo está negando. Lo está negando como le pasó a Pedro. La diferencia es que no lo tiene a Jesús enfrente. Ah, vos decís que yo soy tranquilo. Sí, ¿qué hacés vos? ¿Hacés yoga? ¿Hacés reiki? Y usted va y de repente hasta yo le dice que hace yoga igual. Yoga. Y ahí la acomoda. Yoga. Por no decir a Jesús. Iba a decir Yeshua y le salió yoga. Yo entiendo que hay problemas en el habla, que se confunda alguna cosa, pero yo sigo a Yeshua, yo sigo a yoga, yoga. Claro, y ahí, está. Pero te van a conocer de la forma que hablas, porque de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Entonces, si tu corazón está sano, vos vas a hablar bendición. Así que no se preocupe, quítese la vergüenza, la máscara, quítese todo eso, sea transparente, hable lo que vive. ¿Por qué tenemos que hablar en la iglesia cosas de Dios y afuera cosas del mundo? Tenga la misma fe, comparta lo mismo. Y bueno, ahí vimos que lo negaba. Y ahí en el 74, el que sigue. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Última vez, a maldecirlo, dice ahí la palabra. En la tercera, hasta ligó una maldición Jesús. No conozco, y enseguida cantó el gallo. Diga conmigo, enseguida que cantó el gallo. Hay un gallo que canta que usted tiene, antes de que cante el gallo usted tiene que ajustarse. Antes de que cante el gallo usted tiene que pensar quién es el Señor, porque no podemos negarlo, y lo negamos con nuestras palabras. Y el que sigue, 75. Entonces, el que sigue 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Pedro tuvo quebranto, arrepentimiento, porque tenía razón Jesús, lo iba a negar. Yo creí que lo podía sorprender a Jesús. Usted tiene que ser transparente con el Señor, tiene que tener un corazón como el de Pedro. Si usted falla, arrepiéntase. ¿Sabe cuál es la diferencia que tuvo Judas? Que fueron los mismos discípulos que estuvieron con Jesús, los mismos que durmieron con él, los mismos que lo vieron hacer milagros, los mismos que fueron seleccionados por Jesús. Porque a veces uno dice, ¿y qué le pasó? Judas, le falló el espíritu a Jesús que eligió a Judas porque si Dios dice que él estuvo orando y Dios le dio para elegir a los apóstoles, tendría que haber elegido los 12 sanos, los 12 porque Dios sabía que con uno de ellos iba a ser traicionado. Jesús tenía que hablar de la traición. Entonces, ¿sabe cuál es la diferencia de Judas? Judas también traicionó a Jesús. Uno que lo niega, que es el que estamos hablando hoy, de Pedro. Ese atropellado, ese inoportuno, pero también ese corazón humilde, ese corazón curioso por saber, por pedir que le explicara. Así tenemos que estar nosotros. Pero ¿sabe? El fin de Judas dice que cuando Judas fue a devolverle el dinero, porque sintió remordimiento, fue a devolverle dinero, y dice que estas personas, los que iban a crucificarlo,
Le dijeron, no, ya ni siquiera el dinero lo usaron para otra cosa, porque ya tiene precio de sangre, dice la palabra. Esta plata, la que negociaste, no podemos hacer nada con ella. Y lo usan para levantar, no me acuerdo. Pero, ¿sabe cuál es el problema acá? Que Judas dice que sintió remordimiento, les pidió perdón todavía y murió. No a Jesús. Él sintió remordimiento y se ahorcó. ¿Qué te quiero decir con esto para ir cerrando? Que usted tiene dos opciones: o caminar como Pedro, tener ese corazón y arrepentirse, o Judas, Judas no se arrepintió, Judas lloró y se ahorcó. Porque la muerte, para muchos piensan que es la huida, y en realidad morir es huir. Las personas que se han suicidado, que se han quitado la vida, es difícil decirlo, lo estamos hablando porque hemos tenido gente cerca, ¿no? Pero por lo general el motivo es huir del problema. Judas sabía que había traicionado a Jesús y dijo, no, el Señor ya no me va a perdonar. Encima Jesús lo llama amigo a Judas, pero no me quiero detener en Judas. Lo que te quiero decir es que Pedro se arrepiente y Judas tiene remordimiento. Hay una diferencia cuando usted se arrepiente y quiere cambiar, a tener un remordimiento de decir, le fallé a Dios, entonces voy a entrar en un pozo depresivo, no voy a ir más a la iglesia porque pequé. Eso es Judas. ¿Cuánta gente se ha apartado de la iglesia porque cometió un pecado? Porque cree que no está digno de venir a la iglesia. ¿Sabe lo que está haciendo? Lo mismo que hace Judas. Está yendo a ahorcarse. Porque Judas podría haber, de más valiente, hubiera sido ir a hablar: Jesús, perdóname, aunque sea la cruz, ahí crucificado. ¿Cómo se acercaron todos? Perdóname, yo te vendí. Ten misericordia de mí. Jesús lo iba a perdonar. Si Jesús perdonó a Pedro, encima Pedro lo maldijo a Jesús. Judas no lo maldijo, Judas lo negoció. Pedro confesó. Está tremendo. ¿Y qué tiene más poder? La boca. La boca tiene más poder. ¿Usted sabe que la boca tiene más poder? Porque Jesús cuando habla, esto es como para hablar todo el día, pero Jesús cuando habla dice que en el Antiguo Testamento la parte de usar la boca tenía cierta connotación, una cierta consecuencia, pero cuando Jesús habla un poquito, Jesús o Pablo, no recuerdo, el apóstol, cuando dice que cuando vos maldecís a tu hermano, sos suicida. ¿Lo dice o no? Yo me acuerdo, en los tiempos de antes teníamos un pastor que, si usted maldice a su hermano, es un suicida, un asesino. Entonces tenías que decir, que Dios te bendiga. No podía decirle nada. Si te enojaba, bendecirlo igual. ¿Sabe qué entiende con esto? Que Pedro lo había matado a Jesús ya. Lo había maldecido. Dice la palabra, lo maldijo. Pedro lo mató a Jesús con la boca. Capaz que no lo entiende, pero yo lo que le quiero decir, y eso el Espíritu Santo le va a mostrar. Lo que quiero decirle es que puede haber tenido más peso el negar a Jesús que la traición de Judas. No lo sé. Eso el Señor me lo mostrará. Pero yo lo que entiendo acá, que la palabra dice que cuando vos maldecís a tu hermano, cometes homicidio. Cuando maldices a tu hermano, cometes homicidio. De la misma manera, cuando Pedro maldijo a Jesús, él fue un homicida. Judas no. Judas hizo otra cosa. Judas era usado, fue como un pasamano. Por el dinero, bueno, yo quiero, por la ambición. La raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Vio cómo la muerte de Jesús también inicia con un ajuste de dinero? Una familia se destruye por el dinero. Un matrimonio se destruye por el dinero. Jesús fue a la cruz por dinero. No es el mensaje central. Obviamente que era el propósito que él fuera a la cruz. Pero si lo miramos naturalmente, el inicio de la traición de Jesús fue porque Judas quería plata. Dijo, bueno, acá me gusta. Lamento, Jesús, pero yo quiero unos pesos. ¿Cuánto dice el amén? Ya voy cerrando. Y vemos uno más de las cualidades de Pedro, ahí en Mateo 26:36. Del 26:36 en adelante, al 46. Más adelante entonces, antes de morir Jesús de ir a la cruz,
Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Siguiente. Entonces, tomando a Pedro, otra vez Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mire con quién se aflige Jesús. Con aquel que había tenido la revelación, que le había reprendido a Satanás, aquel curioso, aquel que había caminado sobre las aguas, aquel que soltó la barca. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Jesús confió sus emociones a Pedro. ¿Me está entendiendo qué fuerte que es esto? Dios estaba llorando con Pedro. Ahora mi pregunta es: ¿qué corazón quiere tener usted? Usted, si entiende esto, usted va a entender: wow, ¿quién me dijo que para ser cristiano y amar a Dios tengo que ser perfecto? Tiene que ser como Pedro. Arrepentirse, querer cambiar, ser sólido, tener un carácter. Eso es lo que le quiero transmitir. Hasta la muerte, dice que él está triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo, Jesús. Y no me quiero detener, no quiero parar, pero quiero decirle esto. La persona cuando va a morir siempre quiere reunir la gente que más quiere, ¿verdad? ¿Es así o no? El abuelo reúne los hijos, los nietos, los amigos, si no tiene familia, los padres. Jesús estaba muriendo, no estaba enfermo, pero le quedaban minutos para ir a la cruz y morir. Y elige a Pedro. O sea, Pedro estuvo en la despedida de Jesús, no sé si me entienden. Y lo había negado, ya lo vimos que más adelante lo niega. Y Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, pero lo invitó a estar ahí. No sé si usted entiende esto, ¿no? Jesús le confiesa que el alma está triste. Jesús está confesando tristeza con alguien que lo iba a negar, que lo iba a matar con la boca. Como dijimos, que es suicida. El que habla mal de su hermano, este es homicida, dice la palabra. Pero no recuerdo ahora si es Corín, no recuerdo qué versículo. O si era Jesús. No lo tenía acá. Pero si usted entiende esto, Pedro se lamentó, dice. ¿Qué dice más adelante? En el 39. Vino luego a sus discípulos, ahí, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús ahí estaba muriendo él. Eso ya lo hemos enseñado. Jesús murió ahí, no en la cruz. En la cruz, cuando Jesús fue, ya sabía que él iba a morir, pero acá murió el corazón de Jesús, porque aquí entregó la voluntad. Murió con la boca. Diga conmigo: murió con la boca. Porque acá dijo: pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Es decir, ya está. Faltaba el consumado es. Voy a morir, Señor, me mandaste a la tierra a iniciar una iglesia, a levantar Pedros, a levantar iglesias, a levantar a Martín Lutero, a levantar a Maranata, a levantar iglesias que se van a levantar en Cerro Largo, a levantar la iglesia de Cristo. Jesús tenía que venir a levantarlo. Jesús tenía que venir a levantarlo. Y ahí murió. Y todo el que odia... Ahí, gracias, mi amor, gracias. Todo el que odia a su hermano, no era Pablo ni Jesús, ¿vio? Era Juan. Todo el que odia a su hermano es, ¿qué? Un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. En otra versión dice el que ofende, el que aborrece a su hermano. Pedro lo había maldecido. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Usted sabe, eso es otro mensaje para hablar, pero tenga cuidado lo que habla de su hermano. Bendiga a su hermano. Esté enojado, bendiga, porque si no, dice que el homicida tiene vida eterna. Estaba hablando Juan, Nuevo Testamento. O sea, la gracia de Jesús corre esto. El principio corre en la gracia de Jesús porque estamos en el Nuevo Testamento. Usted dice: ay, no, esto tendría que ser para el ojo por ojo, diente por diente. Vamos a poner a Juan allá al lado de Éxodo y Levítico, así me quedo tranquilo. No, en este tiempo, si usted aborrece a su hermano, es homicida. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que Pedro lo había matado, más muerto lo quería tener. Cuando lo maldijo a Jesús, dijo: yo no lo quiero, ¿quién lo conoce a este? Ahí entiende por qué yo le digo que tenía más peso Pedro que Judas, ¿no? ¿Por qué? Porque todos culpamos a Judas, sí, por Judas fue. La gente dice: por Judas fue que fue entregado, sí.
Judas fue el pasamano, Judas fue usado por Satanás, Dios permitió para que Jesús muriera, tenía que ser de uno de ellos, pero también Pedro lo maldijo a Jesús. Y termino acá. Qué hermoso que está para hablar todo el día. ¿Cuántos no se van a dormir todavía? ¿Hacemos vigilia hasta las 12 o no? Gloria a Dios, mi hija levanta bandera. ¿Vio cómo los hijos aman a los padres? Mire, y en Juan 20, del 1 al 10, y leemos esto aquí. Qué precioso que está la presencia de Dios. Usted tiene que identificarse con este hombre. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana ya Jesús, para terminar el mensaje, una vez que Jesús va a la cruz y resucita, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Siguiente. Entonces corrió y fue a Simón Pedro. Al primero que fue a decirle ella fue a Pedro. Y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Juan siempre cuando escribe la carta, él se presenta y al discípulo que él amaba, fíjese, y al que amaba a Jesús. Él se pone como primer persona. En realidad, él habla de él mismo. Es como que usted escriba un cuento, escriba un libro y hable de suyo, usted mismo. Y Mauro, aquel padre que tenía una hija que amaba, una esposa que amaba. Juan siempre quiso mechar en la carta diciendo, bueno, Jesús me ama. Eso es un detalle. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Siguiente. Estaba preocupada. No sabía María Magdalena qué había sucedido. Gracias, Jesús. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Mire, ya le salió de vuelta me imagino Pedro, vamos allá a ver. Esto vamos a creerlo. Otra vez Pedro podría haber dicho, no, pero ¿te parece? No, ya nos abandonó, que vamos a ir al sepulcro. Hubieran ido, bueno, vamos Pedro, aprontate un mate, agarrar unos bizcochos y vamos caminando tranquilo. Dice que salieron, inmediatamente salieron. Usted tiene que correr a Jesús. El resucitado está vivo. ¿Y qué sucede en el que sigue? Corrían los dos juntos, dice, imagínense una carrera, vamos a encontrarnos con Jesús. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, hasta lento, diga conmigo, hasta lento. Corría lento, pobre Pedro, no le pudo ganar una carrera, con todas las que sumaba, negando a Cristo todavía, corriendo. Dice que le ganó Juan, ¿usted se fija en esto? Una carrera, insólito. Y llegó primero al sepulcro. ¿Qué sucede? Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él. Imagino, corriendo. Pará, Juan, que no te pude alcanzarte, me fuiste como 2 leguas adelante. Y entró al sepulcro. Pedro dice, correte, yo voy. Yo me quiero encontrar con Jesús, dejate de cosas. Me ganas la carrera y no aprovechás lo mejor. ¿Vio cómo usted no tiene que correr naturalmente? Si no llega a Cristo, el rápido. ¿Se acuerdan el cuento del conejo, de la liebre y la tortuga, maestra? ¿Quién ganó? No vamos, ese es otro mensaje. Pero ¿qué le quiero decir? Que si usted se apura por Cristo, cuando se llegue con Cristo, gane la carrera. Porque si no, adelanta todo un año, oración, ayuno, vigilia, y de repente tiene a Cristo acá, y dice, me voy del camino. Le gana Pedro, le gana aquel que falla, aquel que negó a Jesús, aquel que pierde cosas, aquel boca sucia, aquel débil, aquel que Dios fue transformando hasta que el soldado vio, o de aquellos que lo encontraron, este es del rebaño de Jesús. Porque mirá, habla como uno de ellos. No sé si va entendiendo, ¿no? El que sigue, el 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Él ahí estaba viendo que había movimiento. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Y vio y creyó. Juan ahí estaba hablando de él mismo. Y vio, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. Vio como Pedro aún no tenía esa revelación, pero él fue corriendo. Él dijo, yo no sé, el maestro habló algo de que va a resucitar, de que es Dios, pero yo he visto cosas grandes, yo voy a ir corriendo. Ahí ve que Juan y Pedro fueron uno de los hombres, por algo tuvieron cartas ellos, ¿no?
O sea, ellos tuvieron una revelación. Juan tuvo una grande revelación en el Apocalipsis, el libro de Revelación. Y Pedro, mire, el que sigue. Y volvieron los discípulos a los suyos, fueron a contar. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y bueno, le voy a cortar por acá si usted puede seguir leyendo esta enseñanza. Pero yo lo que quería concluirte, mi amado, mi amada, es que si te has identificado con alguno de estos pasajes de Pedro, de la duda, del miedo, de una fe que empezás a caminar y de repente te hundís, si has entendido que alguna vez negaste a Jesús, si hemos creído que alguna vez, que no te aflijas, porque el fin de Pedro fue de bendición. Y no le voy a leer para no extenderme más, pero llega un momento que cuando Jesús se le acerca, ellos estaban pescando. Dice la palabra que Pedro dijo: voy a volver a pescar. Creo que lo tengo acá el versículo. Gracias, Señor. Mire, porque quiero concluir con esto. Gracias, Espíritu Santo. Juan 21:3. Después que Pedro lo niega a Jesús y llora amargamente, Juan 21:3. Ahora Jesús ya no estaba con ellos. Pedro parecía resignado a volver a su vida. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. ¿Sabe en otras palabras lo que dijo? Voy a volver a hacer el mismo. Lo negué a Jesús, voy a volver a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros contigo. Bueno, y fueron a una barca y no pescaron nada. Y después ahí, más adelante, es cuando Jesús se le presenta. Cuando Jesús levanta las redes, tiene muchos peces, come con ellos. Y llega un momento donde Jesús se le acerca a Pedro y dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, claro que te amo. Apacienta mis corderos. Y de vuelta le dice el Señor: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis corderos o pastorea mis ovejas. Y llega la tercera, dice que Pedro se entristece. Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Es decir que usted, si se identifica como Pedro, mi querido, el Señor hoy nos dice que es tiempo de apacentar ovejas. Tenemos mucha gente que está desnorteada. Hay muchos Pedro, muchos Juan, no sé. Pero lo que te quiero decir es que si has tenido una vida que no ha sido buena del todo, que no ha sido prolija, que ha sido desordenada, que ha sido sucia, bienvenido. Ese es el corazón de Pedro. Ese es el corazón que cada día no vamos a volver a Simón. Vamos a ser como Pedro. Porque la palabra dice Simón, cuando Jesús lo llama a Pedro, es cuando Pedro entiende de que Cristo. ¿Usted sabe que la iglesia se fundó por la revelación que tuvo Pedro? Sobre esa revelación fundaré mi iglesia. La roca que es Cristo. Hay gente que dice: no, sobre Pedro fue. No, sobre ese hombre no. Fue sobre la revelación que tuvo Pedro. Porque la gente malinterpreta y dice: sobre Pedro fue que se fundó la iglesia. No, sobre la revelación que dijo Pedro: tú eres el Cristo. Sobre eso que dijiste, Pedro, eso que entendiste que no te lo revelé yo, te lo ha revelado el Espíritu Santo. Eso, sobre ahí fundaré la iglesia. Y nosotros somos linaje escogido, nación santa. Y usted sabe que Pedro hizo un esfuerzo para que usted le llegara a Cristo hoy. Pedro fue el primero de los discípulos que le creyó a Dios, que entendió quién era el que estaba con él. Amén. Entonces, yo quería bendecirte con este mensaje y que tú entiendas que es el tiempo de cambiar nuestro corazón. Es el tiempo de decir: bueno, si tengo todo esto para cambiar, Señor, quiero apacentar tus ovejas. El amor de Dios se puso en juicio en el servicio, porque Dios dijo: Pedro, ¿me amas? Dios le estaba preguntando sobre el amor, estaba cuestionando sobre el amor. Y Pedro dijo: sí, te amo, apacienta mis ovejas. Como diciendo: todos estos que están a tu lado, que quizás los ves mejores que vos, es tiempo que tú los cuides. Porque Juan te ganó la carrera, porque a ninguno de ellos les reprendía Satanás, porque vos fuiste el único que negaste. Vos fuiste, si uno fuera Dios, uno diría: no, Pedro es el que menos voy a escoger. Pedro no, mirá todas las que se mandó Pedro. Sin embargo, él dijo: apacienta mis ovejas.
es tiempo de apacentar las ovejas. ¿Qué te quiero decir? Es tiempo de que usted extienda el reino, predique, hable de Cristo, cuide de su familia, guíe su familia a Cristo. Por eso empezamos con la casa de luz, por eso empezaremos con los jóvenes, por eso queremos llenar la tierra con la gloria de Dios. Queremos que sea Jesús, queremos ser Jesús. Pero empiece como Pedro, aunque sea. Empiece dando los pasos como Pedro, pero no se enfoque en los vientos, en las tormentas. Siga adelante, así se encuentra y camina en fe. Amén. Iglesia, póngase de pie, vamos a orar para finalizar.